Hola amigos, en este vídeo vamos a explicar qué es lo que realmente estamos pagando en la tarifa de luz o la tarifa de electricidad. Vamos a explicar un poco el tema de los kilovatios, el voltaje, el amperaje, en un circuito, por así decirlo, muy simple, un circuito domiciliario, el circuito simple de nuestra casa. ¿Está bien? ¿Te has preguntado alguna vez ¿por qué concepto realmente estás pagando? Ahora tú me dirás, estamos pagando por kilovatios hora. Sí, está bien. Son unidades físicas de potencia y de tiempo. Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Qué es lo que realmente estamos pagando? Para eso vamos a poner un sencillo ejemplo, ¿sí? Digamos que tenemos contratada una potencia inicial de 2200 vatios y vamos a incrementar, es decir, vamos a contratar mayor potencia a un valor de 4400 vatios, ¿sí? Vamos a aproximar la amplitud del voltaje o de tensión a 220 voltios. Aquí en España la amplitud es 230 voltios alternos, obviamente. Entonces tú puedes hacer alguna analogía similar en tu país. Así que con eso no hay problemas. A ver, entonces digamos, nosotros estamos pagando un precio, digamos, P1, que aparece en nuestra tarifa de luz o tarifa energética, 2200 a un coste 1, ¿de acuerdo? Ahora supongamos que vamos a duplicar, es decir, ya 4400 vatios a un coste 2. Entonces, se ha duplicado la potencia. Con un cálculo simple, potencia, ¿no? Vamos a poner como magnitudes simplemente, ¿vale? Para que puedan entender el ejercicio de una manera muy simple, ¿vale? Magnitudes, magnitud del voltaje y magnitud de la corriente, ¿sí? Entonces, si yo inicialmente tengo una potencia de 2200 vatios y luego contrato 4400 y el voltaje es lo mismo, 220, la corriente o el amperaje inicial sería 10 amperios y el amperaje que estoy contratando ahora sería 20 amperios. Ahí está el detalle, ahí está la diferencia, porque si te das cuenta, la magnitud, la amplitud del voltaje permanece constante en 220 voltios, ¿sí? Y es constante en todo nuestro domicilio, en toda nuestra casa. Todos los aparatos se conectan en paralelo. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Todos los aparatos que tenemos en la cocina, televisores, aparatos eléctricos, el termoeléctrico, ¿no? Con una resistencia. Todos se encuentran en paralelo porque obviamente deben funcionar a la misma tensión, ¿sí? Que es la tensión de suministro. Entonces, si tenemos que la tensión, la magnitud, la amplitud de la tensión permanece constante, entonces lo que se incrementa es el amperaje. Entonces quiere decir que si yo contrato más potencia, estoy contratando más amperaje. Por ahí estamos empezando el camino de entender qué es lo que estamos pagando realmente. Entonces, realmente estamos pagando por el amperaje, ¿no? Si yo incremento el valor de mi potencia contratada, se incrementa la corriente, entonces estoy recibiendo más amperaje, por eso es que voy a pagar más, o porque obviamente, ¿no? Vas a pagar más que la potencia contratada inicial, ¿no? Puede ser 70, 80 o 100% más, o sea, el doble. Es que eso va a depender de muchos factores, pero no quiero entrar en detalle con eso. Entonces vamos a explicar qué significa que la corriente o el amperaje, la corriente eléctrica o el amperaje se haya duplicado. ¿Te has puesto a pensar, digamos, te hago una pregunta filosófica, ¿sí? ¿Qué significa que la intensidad de corriente eléctrica
o el amperaje se duplique, ¿no? Si tú llevas esto a la definición, ¿no? Digamos, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, uno podría decir, entonces estoy duplicando el amperaje. Quiere decir que la cantidad de carga se está duplicando, es decir, si los electrones son los que llevan la carga, yo podría decir que estoy recibiendo, técnicamente, ¿no? Podría decir que estoy recibiendo el doble de electrones que antes. ¿Sería acaso una respuesta al propósito del vídeo, que saber qué es lo que realmente pagamos en la tarifa de la luz? Pues creo que no. No sería una respuesta contundente. ¿Por qué? Porque para empezar, en una corriente alterna, ¿sí? Acá tenemos un conductor de cobre en el cual están los electrones libres. Bueno, en la corriente alterna, el principio de funcionamiento es el alternar los campos electromagnéticos. Campo eléctrico, ¿no? Y el campo magnético. Y estos se van alternan su dirección según sea la frecuencia de la red, ¿no? En el caso 60 Hz o también puede ser 50 Hz, como es aquí en España, por ejemplo. Quiere decir 50 Hz significa 50 veces por segundo es que están cambiando la dirección, ¿de acuerdo? Eso significa esa variación. Entonces, al tener grandes cambios por segundo de las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, estos electrones prácticamente están vibrando, están oscilando a la frecuencia de la red eléctrica. Entonces, duplicar la potencia no implica que vas a duplicar la cantidad de cargas. No, amigos, así no funciona. Entonces, vemos el punto de vista científico. Si yo deseo duplicar el amperaje, vamos a duplicar que en el mismo tiempo pasen el doble de cargas. Es decir, que en el mismo intervalo de tiempo pasen el doble de cargas. ¿Cómo conseguimos eso? Aumentando la fuerza eléctrica. Y como tú sabrás, fuerza Q por E. Si yo quiero duplicar la fuerza eléctrica, por así decirlo, vamos a duplicar la cantidad de cargas, duplicamos la fuerza, entonces vamos a duplicar el campo. O también lo puedes ver por la ley de Ohm. Aquí tenemos la densidad de corriente eléctrica es la conductividad por el campo. Es decir, si yo quiero duplicar el amperaje, duplicar la densidad de corriente eléctrica, esto es una constante, tengo que duplicar el campo. Entonces me estás diciendo, ¿no?, que si queremos duplicar el amperaje, lo que estamos realmente, no estamos duplicando la cantidad de electrones, estamos duplicando la intensidad o la energía que necesitan las cargas eléctricas para poder duplicar la cantidad de cargas en el mismo intervalo de tiempo. Nosotros necesitamos duplicar la cantidad de cargas en el mismo intervalo de tiempo, porque si no, no sería más potente. La potencia es energía, trabajo, dividido en el tiempo. ¿De acuerdo? En el mismo intervalo de tiempo me tiene que ser el doble de potencia. Eso significa que en el mismo intervalo de tiempo tienen que pasar el doble de cantidad de carga. Y para pasar el doble de cantidad de carga necesitamos duplicar el campo eléctrico. Así es, amigos. Se puede decir entonces, desde un punto de vista no netamente técnico, sino ya un punto de vista elegante, un punto de vista con mayor conocimiento, un punto de vista ya del nivel científico y de ingeniería, que nosotros realmente, al pagar las tarifas eléctricas, las tarifas de la luz, estamos pagando por los campos electromagnéticos. Así es. Entonces quiere decir que el aumento de la potencia contratada supone un aumento
de la intensidad, ¿de acuerdo? De la intensidad. Ojo, muchos piensan que el voltaje es quien eleva esta intensidad. No, porque el voltaje es constante, ¿sí? El voltaje no se duplica. Si el voltaje se duplicaría, pues ya ni un equipo te va a funcionar, obviamente. Entonces, el voltaje es constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que duplicar? La intensidad. La intensidad de la fuerza eléctrica, la intensidad del campo eléctrico, para que se duplique la cantidad de cargas en el mismo intervalo de tiempo. ¿Qué les ha parecido? ¿No les parece genial el fundamento? Ahora, claro, nosotros pagamos por los campos electromagnéticos que vienen desde la generación. Generar energía, es decir, convertirla en energía mecánica para su transmisión en energía eléctrica. La energía eléctrica es campos electromagnéticos, tanto campo eléctrico como campo magnético, para mantener toda esa red de distribución, para mantener los transformadores, los generadores, las torres de alta tensión, mantenimiento, y aparte, ¿no? Mantenimiento, materiales, el mantenimiento profesional, técnicos, ingenieros, mano de obra, etc. Entonces, toda esta energía, ¿de acuerdo? Para mantener los campos electromagnéticos cuesta, ¿sí? Entonces, nosotros pagamos por los materiales, por los profesionales, por básicamente por toda la ejecución, mantenimiento y supervisión de las líneas de transmisión que finalmente llegan a nuestros hogares. Esto es lo que nosotros pagamos. Pagar por campos electromagnéticos implica pagar toda esa serie que les he comentado. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y entiendan el fundamento de la electricidad. La electricidad no es una corriente eléctrica que va fluyendo, ¿no? Como si se tratara de agua, no. La electricidad realmente es cuando, en un circuito, que los campos, en este caso el campo eléctrico, fluye a través de todo el cobre. Fluye, y si tú intensificas ese campo eléctrico, vas a tener más potencia. Así es como funciona la electricidad. No se tratan de bolitas moviéndose como si fueran canicas, pelotas o como si fueran moléculas de agua. Así no funciona la electricidad. La electricidad se trata de energía. La electricidad es campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Entender cómo varían y cómo se relacionan dichos campos, que ya hablaremos de las leyes de Maxwell y Heaviside más adelante. Entonces, en conclusión, si duplicamos la potencia contratada, ese coste que nosotros vamos a tener se debe a que hemos contratado mayor intensidad de campos. Entonces, pagamos por electromagnetismo.